Mi marido desfilaba con su amante en los eventos de la empresa, presentándola como si fuera la esposa perfecta, mientras yo, la verdadera, era borrada de su vida. Él creía que nunca sería descubierto, que podía humillarme sin consecuencias. Pero lo que no sabía era que yo estaba a punto de cambiar el juego. Adriana nunca olvidó el día en que conoció a Raúl. Era una tarde común en Santander, el sol brillaba suavemente sobre la ciudad, y ella caminaba por las calles adoquinada sujetando un libro contra su pecho. Fue entonces cuando chocó con él, casi dejando caer el libro. «Lo siento», dijo él, con una sonrisa avergonzada. Ella rió, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «Y no hay problema, yo también estaba distraída». Y fue así, sin grandes acontecimientos, que sus caminos se cruzaron por primera vez. Pero aquel intercambio de miradas quedó grabado en la mente de Adriana. En los días siguientes, empezó a notar a Raúl en todas partes, en la plaza donde solía leer, en la cafetería donde le gustaba tomar chocolate caliente, e incluso en la biblioteca donde sacaba libros prestados. Fue en la tercera vez que se encontraron cuando él tomó valor. «Parece que el destino insiste en ponernos en el mismo camino», dijo él, sonriendo. Adriana no pudo evitar reír. Tenía un aire despreocupado y encantador. O tal vez sea una señal. Y, de hecho, lo fue. Primero surgió la amistad, regada de largas conversaciones sobre todo y nada al mismo tiempo. Raúl la hacía reír como nadie, y ella se sentía liviana a su lado. Poco a poco, la amistad se transformó en algo más. El primer beso ocurrió una tarde, junto al mar, cuando ambos caminaban descalzos por la arena, y, desde ese momento, se volvieron inseparables. El noviazgo fue una etapa intensa y apasionante. Raúl era del tipo que enviaba mensajes inesperados durante el día, elogiaba a Adriana en cada detalle y se aseguraba de recordarle todos los días cuánto la amaba. En los aniversarios de pareja, siempre preparaba sorpresas, picnics a la luz de la luna, cartas escritas a mano e incluso serenatas improvisadas. Cuando Raúl le pidió matrimonio a Adriana, lo hizo de una manera que la dejó sin palabras. Organizó una cena especial en la casa donde ella había crecido, rodeada de su familia y amigos más cercanos. Mientras brindaban con vino, él se arrodilló y, con los ojos brillando, dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Adriana lloró de emoción y, sin dudarlo, dijo sí. La boda fue uno de los días más felices de su vida. Una ceremonia sencilla, pero llena de amor, con promesas susurradas al oído y miradas apasionadas. Tenían tantos planes, tantos sueños. Y, en los primeros años de matrimonio, todo parecía salir exactamente como lo habían imaginado. Raúl era un esposo atento. Todos los días, antes de salir al trabajo, dejaba una nota para Adriana en la mesa de la cocina. «Que tengas un día hermoso, mi amor. O no olvides que eres la mujer más increíble de este mundo». La abrazaba sin motivo, elogiaba su sonrisa, le tomaba la mano en medio de la multitud como si le dijera al mundo que ella era suya. Cuando Lucía nació, su amor parecía crecer aún más. Raúl sostuvo a su hija en brazos por primera vez con los ojos llorosos y una sonrisa tonta en el rostro. Pasaba horas acunando a la bebé, tarareando canciones que inventaba en el momento. Adriana se sentía plena, completa. Pero, como un viento que cambia de dirección sin aviso, las cosas comenzaron a transformarse. Al principio, fueron cambios casi imperceptibles. Adriana notó que Raúl ya no dejaba notas como antes. No la abrazaba de la nada. Los elogios se hicieron escasos y los besos antes de salir al trabajo se volvieron apresurados, automáticos. Ella intentaba no darle importancia. «Es solo la rutina», pensaba. Después de años juntos, es normal que las cosas cambien. Pero, con el tiempo, la frialdad se hizo cada vez más evidente. Raúl empezó a llegar tarde a casa, justificándose con el trabajo. Los fines de semana, parecía preferir el celular a conversar con Adriana. Cuando ella intentaba iniciar una conversación,
Él respondía con monosílabos o simplemente desviaba la mirada hacia la televisión. Lo que más dolía no era la ausencia de palabras, sino la ausencia de sentimientos. Antes, él la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Ahora, apenas la miraba. Antes, se esforzaba por demostrar cariño. Ahora, parecía seguir solo un protocolo vacío. Una noche, Adriana se arregló con más esmero de lo habitual. Se puso un vestido que sabía que a él le gustaba, se perfumó, preparó una cena especial. Quería reavivar la chispa, quería recordarle que aún estaban ahí, juntos. Raúl llegó tarde. «Tardaste», dijo ella, intentando sonar tranquila. Él suspiró, dejando el maletín en el sofá. «El trabajo está una locura». Adriana señaló la mesa puesta con velas encendidas. «Hice tu plato favorito». Raúl forzó una sonrisa. «Gracias, mi amor. Tengo hambre, de verdad». Se sentaron a la mesa, pero la conversación fue escasa. Adriana intentó hablar sobre el día, sobre Lucía, sobre los planes para el fin de semana. Pero Raúl parecía distante. A cada minuto, tomaba el celular y miraba mensajes, murmurando un ajá distraído a todo lo que ella decía. Al final de la cena, cuando Adriana se acercó para abrazarlo, él se apartó casi de manera involuntaria. «Estoy agotado, amor. Voy a darme un baño y a dormir». Y dejó a Adriana allí, sentada a la mesa, sintiendo como un vacío crecía dentro de ella. Esa noche, acostada a su lado, se dio cuenta de algo aterrador. No recordaba la última vez que él la había mirado con admiración. No recordaba la última vez que él la había llamado hermosa. Cuando Raúl recibió la oferta para trabajar en una de las mayores empresas de ingeniería de Santander, Adriana se sintió orgullosa. Siempre había sido ambicioso, dedicado, y aquella era la oportunidad perfecta para crecer profesionalmente. La noche en que recibió la noticia, llegó a casa emocionado, sosteniendo una botella de vino. «O lo logramos, mi amor», y dijo, levantando a Adriana en el aire con un abrazo fuerte. Ella rió, contagiada por su entusiasmo. «Lo logramos». Todavía hablaba como si fueran un equipo. Esa noche, brindaron por el nuevo empleo, hicieron planes para el futuro y soñaron juntos. Adriana creía que aquella nueva etapa sería un nuevo comienzo, que quizás Raúl volvería a ser el hombre apasionado de antes. Pero, en lugar de eso, fue cuando todo empezó a cambiar de verdad. En los primeros meses, salía de casa más temprano y llegaba más tarde. Al principio, ella no lo cuestionó. «Es normal, es un nuevo desafío», pensaba. Pero, con el tiempo, los retrasos se hicieron cada vez más frecuentes, los mensajes en el celular más constantes y las excusas siempre las mismas. «El trabajo me está consumiendo», decía, sin mirarla a los ojos. El tiempo que antes dedicaba a su familia fue reemplazado por reuniones, eventos corporativos y viajes. Raúl ya no preguntaba por el día de Adriana, no jugaba tanto con Lucía y evitaba cualquier conversación larga. Y fue entonces cuando Natalia entró en su vida. Ella era arquitecta, talentosa, llena de ambición. Raúl conoció a Natalia en el primer mes de trabajo, y la sintonía entre los dos fue instantánea. Al principio, solo eran conversaciones casuales, intercambios de ideas sobre proyectos. Pero pronto los encuentros profesionales se volvieron más íntimos, las sonrisas más prolongadas. Natalia era envolvente, llena de encanto, y Raúl se dejó llevar. La relación que comenzó en los pasillos de la empresa pronto superó los límites de la oficina. En poco tiempo, él ya no hacía esfuerzo por esconderlo. En los eventos de la empresa, donde empleados y ejecutivos se reunían, Raúl no dudó en llevar a Natalia como su acompañante. Lo más cruel, la presentaba como su esposa. «Esta es mi mujer, Natalia», decía con una sonrisa segura, sin miedo a ser cuestionado. Adriana, sin saberlo, se había vuelto invisible para ese mundo. Para los colegas de Raúl, simplemente no existía. Mientras él vivía esa segunda historia, Adriana sentía a su marido cada vez más distante.
Cuando preguntaba sobre los eventos de la empresa, él respondía de forma vaga. Algo aburrido, solo gente hablando de trabajo, evadía, tomando el celular enseguida. Pero la verdad era otra. Durante esas cenas, mientras Adriana cuidaba sola de Lucía en casa, Raúl exhibía a Natalia ante todos, como si fuera un hombre completamente libre. Ella sostenía su brazo, reía de sus bromas, compartía brindis con las demás parejas. ¿Y Adriana? Ni siquiera era mencionada. La mentira crecía, la traición se volvía más descarada, y Raúl ni siquiera imaginaba que, en breve, el destino haría que todo se volviera en su contra. Marisa y Adriana se conocían desde hacía años. Desde la universidad, compartieron momentos importantes, se contaron secretos, se apoyaron en los momentos difíciles y celebraron las pequeñas victorias de la vida. La amistad entre ellas era fuerte, construida sobre confianza y lealtad. Adriana siempre supo que podía contar con Marisa para cualquier cosa. Cuando Marisa consiguió un puesto en la misma empresa donde trabajaba Raúl, se emocionó. No solo por la oportunidad profesional, sino también porque eso significaba estar más cerca de la rutina del marido de su mejor amiga. Adriana se alegró por ella y celebró el logro con entusiasmo. Te lo mereces, Marisa. Esa empresa es enorme, y estoy segura de que te destacarás ahí dentro. Pocos sabían ambas que ese cambio sacaría a la luz una verdad dolorosa. Marisa comenzó en su nuevo trabajo con el pie derecho. Los primeros días estuvieron llenos de reuniones, entrenamientos y un intento de adaptarse al ambiente corporativo. Pero fue al final de la semana cuando surgió la invitación a un evento de la empresa. Esta noche tendremos una cena con la directiva y los principales empleados, le informó un compañero. Es una gran oportunidad para relacionarte. Marisa aceptó sin dudar. Siempre le gustaron esos eventos, donde podía conocer mejor a las personas con las que trabajaría. Pero al llegar al lujoso salón donde se llevaba a cabo la reunión, se encontró con algo que le revolvió el estómago. En medio del salón, Raúl estaba acompañado. No por Adriana, sino por una mujer desconocida, sosteniendo su brazo como si fueran una pareja. Al principio, Marisa creyó que estaba equivocada. Tal vez era una colega de trabajo. Tal vez había una explicación lógica para eso. Pero entonces Raúl miró a uno de los directores y sonrió. Quiero presentarles a mi esposa, Natalia. El impacto de esas palabras golpeó a Marisa como un puñetazo en el pecho. Sintió que le faltaba el aire. Miró a su alrededor, esperando alguna reacción de la gente, alguna señal de sorpresa. Pero no. Todos actuaban como si fuera normal, como si ya conocieran a Natalia desde hace mucho tiempo. Fue entonces cuando comprendió, Adriana no existía en ese mundo. Raúl no solo estaba traicionando a su esposa. La había borrado de su propia vida, creando una mentira donde otra mujer ocupaba su lugar. Marisa se quedó paralizada, tratando de decidir qué hacer. La sangre le hervía en las venas, y su primer impulso fue ir hacia él y desenmascararlo ahí mismo, frente a todos. Pero sabía que tenía que pensar antes de actuar. Tenía que contarle a Adriana de la manera correcta, con pruebas. Sacó su celular discretamente y tomó algunas fotos. Raúl estaba demasiado cómodo, sonriendo, tocando la cintura de Natalia, conversando con sus colegas sin ninguna señal de culpa. Cuando la noche terminó, Marisa se fue a casa sintiéndose inquieta. No podía dejar de pensar en Adriana, en la confianza que su amiga tenía en su marido, en la manera en que siempre lo defendía cuando alguien comentaba que parecía distante. No pudo dormir. Pasó horas mirando las fotos que había tomado, pensando en cómo le contaría aquello a Adriana. Pero no podía retrasarlo más. A la mañana siguiente, fue a casa de su amiga. Adriana abrió la puerta con una sonrisa cálida, sin sospechar nada. ¡Qué sorpresa! Entra. Marisa dudó. Necesito hablar contigo. Es importante. Adriana notó el tono serio en la voz de su amiga y frunció el ceño, preocupada. ¿Qué pasó? Marisa respiró hondo. Es sobre Raúl.
El solo nombre hizo que Adriana sintiera un escalofrío. ¿Qué pasa con Raúl?, preguntó, cruzando los brazos, sintiendo una inquietud crecer dentro de ella. Ayer, en el evento de la empresa, Marisa tragó saliva. Lo vi con otra mujer. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Cómo que con otra mujer? Y no era solo una colega de trabajo, Adriana. La presentó como su esposa. El mundo pareció detenerse por un instante. Adriana parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. Debes estar equivocada. Raúl nunca haría eso. Marisa no respondió. Solo sacó su celular y mostró las fotos. Ahí estaba Raúl, de traje, sonriendo al lado de Natalia. Su mano en la cintura de ella. La mirada confiada. La forma en que presentaba a la mujer al grupo sin ninguna vacilación. Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su rostro se calentó, su pecho se oprimió. Dios mío, susurró, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el dolor fue tan intenso que tuvo que sentarse. Oh, lo siento mucho, Adriana, dijo Marisa, apretando su mano con firmeza. Adriana respiraba con dificultad, sintiendo una mezcla de shock, rabia y humillación. Y él me borró. Fingió que no existo. Su voz tembló, cargada de un odio que nunca había sentido antes. Marisa asintió. ¿Cree que puede hacer esto sin consecuencias? Adriana pasó las manos por su rostro, tratando de contener las lágrimas, pero algo dentro de ella estaba cambiando. El dolor empezó a dar paso a una ira creciente. Levantó la mirada hacia Marisa y, esta vez, su expresión no era solo la de una mujer traicionada. Y no se va a ir impune. Marisa sonrió de lado, cruzándose de brazos. Entonces hagamos que pague. Si necesitamos algo grande, dijo Marisa, pensativa. Algo que le haga sentir en la piel lo que te ha hecho pasar. Adriana respiró hondo, y entonces una idea surgió. El dueño de la empresa, el señor Echeverría. Él necesita saber el tipo de hombre que contrató. Marisa abrió los ojos de par en par. ¿Quieres contárselo todo? Sí. Pero no solo contárselo, dijo Adriana, firme. Quiero que lo vea con sus propios ojos. Quiero que sepa quién es realmente Raúl. A la mañana siguiente, Adriana y Marisa fueron a la sede de la empresa. Consiguieron una cita para hablar directamente con el señor Echeverría, un empresario influyente, conocido por su postura rígida e intolerancia a los escándalos dentro de su compañía. Cuando entraron en su oficina, encontraron a un hombre de mirada seria, analizándolas con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó él, entrelazando los dedos sobre la mesa. Adriana respiró hondo y dio un paso al frente. Mi nombre es Adriana Valverde. Soy la esposa de Raúl Valverde, su empleado. La mirada del empresario se estrechó levemente. ¿Y esposa?, repitió, sorprendido. Marisa colocó el celular sobre la mesa y deslizó las fotos hacia él. Estas imágenes fueron tomadas en el último evento de la empresa. Su empleado presentó a esta mujer, Natalia, como su esposa. Pero la verdad es que no lo es. Está engañando a su familia y utilizando la empresa para sostener esta mentira. El señor Echeverría observó las fotos, su expresión volviéndose cada vez más seria. Levantó la mirada hacia Adriana. ¿De entonces, tú eres la verdadera esposa? Sí, afirmó ella, manteniendo una postura firme. Y me niego a ser borrada de la historia de mi propio matrimonio mientras él vive esta farsa delante de todos. El empresario guardó silencio por algunos segundos. Luego, cerró las fotos y se recostó en su silla. No tolero este tipo de conducta, dijo con voz grave. Mi empresa valora la transparencia y el respeto. Si Raúl cree que puede engañarnos a todos, está muy equivocado. Adriana intercambió una mirada con Marisa, sintiendo la primera chispa de satisfacción.
En el próximo evento de la empresa, será expuesto, continuó el señor Echeverría. Y no solo eso. Él y su amante serán despedidos delante de todos. Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era eso. La humillación que Raúl tanto temía estaba a punto de suceder. Su caída ya tenía fecha. El gran día había llegado. Adriana se miró en el espejo y respiró hondo. El vestido rojo que había elegido abrazaba sus curvas a la perfección, el maquillaje resaltaba sus ojos y su cabello estaba impecable. No quería solo estar presente en ese evento. Quería deslumbrar. Quería que, cuando Raúl finalmente la viera, fuera demasiado tarde. Marisa ajustó sus pendientes frente al espejo y sonrió. ¿Lista? Adriana asintió. Y más que nunca. Las dos se dirigieron al evento. El salón estaba impecable, iluminado por elegantes lámparas de araña, con camareros circulando entre los invitados, que conversaban animadamente. Adriana se mezcló entre la multitud, evitando llamar la atención. No podía ser reconocida antes de tiempo. Y entonces, él apareció. Raúl entró con confianza, vistiendo su mejor traje. A su lado, Natalia llevaba un sofisticado vestido azul y sostenía su brazo con orgullo. Sonrió a sus colegas, hizo algunos saludos, conversó animadamente con los directores. Para él, esa era solo otra noche de gloria. Adriana lo observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de desprecio y expectativa. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. La cena transcurrió con normalidad hasta que el señor Echeverría subió al escenario y tomó el micrófono. El salón quedó en silencio. Buenas noches a todos. Antes de finalizar este evento, debo tratar un asunto serio. Adriana notó que Raúl prestaba atención, pero sin sospechar nada. Seguía de pie junto a Natalia, bebiendo su vino tranquilamente. Nuestra empresa siempre ha valorado la ética y la transparencia. Lamentablemente, hemos descubierto que uno de nuestros empleados no solo traiciona estos valores, sino que también usa nuestra compañía como escenario para una mentira vergonzosa. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Adriana contuvo la respiración. El señor Echeverría se giró hacia Raúl y, con firmeza, declaró: Raúl Valverde, estoy hablando de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl se quedó congelado. Natalia frunció el ceño, confundida. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Y durante meses, este hombre ha traído a una mujer a nuestros eventos, presentándola como su esposa, continuó el empresario. Pero todo era una farsa. Él tiene una esposa legítima, a la que borró de su vida mientras exhibía a su amante entre nosotros. El impacto de esas palabras fue inmediato. Los murmullos se intensificaron, miradas de desaprobación se dirigieron a la pareja, algunas personas incluso disimularon risas. Natalia soltó el brazo de Raúl, sintiendo las miradas furiosas a su alrededor. Y por esta conducta despreciable, Raúl Valverde queda oficialmente despedido de esta empresa, anunció el señor Echeverría. Al igual que Natalia, quien participó en esta farsa. El rostro de Raúl palideció. Natalia abrió los ojos con incredulidad, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? Exclamó ella. No puede hacer esto. Protestó Raúl, pero su voz sonó débil, desesperada. Puedo y ya lo hice, respondió el señor Echeverría. No admitimos empleados que avergüencen nuestra empresa. Y ahora, si pudieran retirarse. La vergüenza era insoportable. Todos observaban, algunos murmuraban, otros grababan discretamente con el celular. Natalia dio un paso atrás, sintiendo que sus piernas temblaban. Raúl. ¿Qué está pasando? Susurró. Raúl miró a su alrededor, buscando apoyo, pero no encontró más que miradas acosadoras. Por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones. Y fue en ese momento cuando Adriana supo que era la hora. Dio algunos pasos al frente, emergiendo entre los empleados.
Raúl se giró y, cuando la vio, su mundo terminó de desmoronarse. Estaba hermosa, poderosa y, sobre todo, dueña de sí misma. Adriana, murmuró él, sintiendo el rostro arder. Ella lo miró a los ojos, sin titubear. Y ni siquiera necesitas volver a casa, dijo con voz firme y cortante. Ahora puedes vivir con ella. El salón quedó en silencio por un instante. Luego, los murmullos regresaron. Algunos rieron. Natalia se puso roja, horrorizada. Raúl sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación era total. Sin otra opción, bajó la cabeza y salió del evento, derrotado, con Natalia siguiéndolo a paso apresurado. 2 semanas después del evento, Raúl apareció en la casa donde vivió durante años. Ya no quedaba orgullo ni arrogancia en su postura. No tocó el timbre como solía hacer, solo golpeó suavemente la puerta, casi como si pidiera permiso para entrar en una vida que ya no le pertenecía. Adriana abrió la puerta con expresión neutra. Lucía jugaba en el patio, ajena a lo que sucedía. Solo vine a recoger mis cosas y firmar los papeles del divorcio, dijo él con voz baja, sin poder mirarla a los ojos. Ella cruzó los brazos, firme. Tus cosas están en el cuarto. Los papeles, sobre la mesa. Raúl entró, caminando lentamente por la casa que, hasta hacía poco, había llamado hogar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que algo había cambiado. Adriana ya no parecía la mujer frágil que él creía que dejaría atrás sin consecuencias. Estaba diferente. Más fuerte. Firmó los documentos sin discutir. Ya no había nada más que decir. Cuando tomó su maleta y caminó hacia la puerta, vaciló por un instante. Adriana, comenzó, pero la voz le falló. Ella lo miró sin emoción. Tú elegiste este camino, Raúl. Ahora, síguelo. Raúl bajó la cabeza y salió sin mirar atrás. Adriana cerró la puerta y soltó un largo suspiro. Era el final de una historia que, durante mucho tiempo, creyó que sería para siempre. Pero, en el fondo, sentía alivio. Los días pasaron y ella siguió con su rutina junto a Lucía. Cuidaba de su hija, del trabajo, de la casa. Pero, sobre todo, cuidaba de sí misma. Comenzó a mirarse al espejo con otros ojos. Se dio cuenta de que siempre había sido hermosa, que nunca necesitó la validación de Raúl para sentirse especial. Había sido traicionada, humillada, pero ahora estaba en pie. Más fuerte que nunca. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida realmente le pertenecía.